Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, aquí estamos otro sábado con Juan Ignacio Moreno, con nuestras ecoleyes y con nuestro recorrido histórico, Juan, de los representantes con mirada ambiental. Es como que la hemos modificado un poco, ¿no? También le hemos agregado un poco más de título a esta columna. ¿Cómo está, Juan? Bien, todo muy bien por aquí. Es así. Pasamos un poco por distintas normativas, jurisprudencia, pero creíamos que era necesario poder hablar de ciertos personajes que ya no están y de aquellos que son contemporáneos, sí, que hoy en día nos permiten un legado sobre políticas ambientales y ciertos discursos que no solamente son para la región latinoamericana, sino para toda la humanidad. Y en este caso vamos a estar hablando sobre Evo Morales, uno de los presidentes que ha marcado la historia de Latinoamérica en los últimos años, que ha logrado grandes cambios y no solamente en mensajes y discursos, sino que en políticas públicas y en normativas precisas. Sí, bueno, si vos nos tendrías que guiar, hacer una guía de Evo Morales, porque la verdad es que tengamos en cuenta que es una persona contemporánea, que le han sucedido muchísimas cosas en su gobierno y que ha dejado un legado muy interesante, que seguramente retome, me da esa sensación, porque además Bolivia, con la cuestión de los pueblos originarios, es pionero, ¿no? En destacar y en tratar de cuidar y llevar su imagen cada vez más alta. Pero si tenemos que hacer un recorrido, ¿por dónde podremos empezar con Evo? Bueno, me parece muy interesante desde dónde proviene Evo, la cuestión como un trabajador. Es muy similar también a la historia de Lula en Brasil, es decir, una persona que estuvo en el lugar donde ve las cuestiones, las vulneraciones que hay hacia los derechos, y justamente también esta noción de la madre tierra. Veamos cómo también habla del ambiente, no se habla como medio ambiente ni ambiente, sino como la Pachamama. La madre tierra es una entidad que tiene vinculado a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Es un aspecto cultural el ambiente para Evo y para Bolivia. Bolivia es un estado plurinacional y como tal tiene distintos idiomas, como ellos le dicen, no son lenguas sino que son idiomas. Y en su mensaje de asunción en el año 2006, y que justamente estaba presente en ese momento el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, que llevaba un año de asunción en el país, él habla un poco de la concentración que había de la tierra, es decir, esto de los latifundios. Entonces comienza a plantear que, bueno, faltaba un acceso a la tierra para los distintos productores, comienza a hablar un poco, a arrimarse a las nociones de la soberanía alimentaria, esto de saber cómo se producen los alimentos, qué pasa con los recursos naturales. Comienza a historizar también, a hablar un poco de la historia, es decir, aquellas épocas de las minas de Potosí, qué pasaba con la extracción del oro, la plata, todo ese contexto donde éramos una colonia de España y era justamente una mirada extractivista y acá no quedaba nada. Bueno, pero ¿qué pasó después? Cuando ya éramos estados cada uno, claro, en Latinoamérica. Y bueno, Bolivia se conformó como un estado y sucesivos gobiernos tuvieron una mirada de entregar los recursos. Entonces, una de las propuestas de Evo en ese momento es empezar a mirar de otra manera a la madre tierra, entender que se la ha humillado, que se la ha lastimado, que se la ha dañado y que hay que lograr cambios en las políticas públicas. Entonces, uno de sus grandes cambios es buscar la nacionalización de los recursos naturales. Precisamente, ¿cuál es el recurso más importante? El gas en Bolivia. Nos ha sucedido en muchas oportunidades que Argentina no tenía la cantidad suficiente de gas para autoabastecer a todo el país y justamente ha sido Bolivia quien ha prestado este recurso natural. Entonces vemos cómo esto también conllevó que haya diferentes intereses concentrados que lo enfrenten a Evo Morales y que derivó también en su momento, en los últimos años, ese golpe de estado que recibió y ese intento de homicidio hacia la figura de él, que bueno, oportunamente hubo un accionar en este caso del actual presidente Alberto Fernández que derivó en que Evo Morales estuvo un periodo viviendo en Argentina y hoy en día esté quien era su ministro de Economía como presidente, Arce. Pero también generó esto, buscar prohibir. Cuando se busca prohibir a estos líderes populares, lo que se está tratando de hacer es borrar la historia. Y entonces
se tiene la intención de que no se trate, que no se cuente ni se aborde qué políticas desarrollaron este tipo de militantes sociales. Entonces Evo Morales, justamente con esta idea de cuidar la tierra, no solamente podemos decir, bueno, qué grandes mensajes de Naciones Unidas, qué oportuno lo que dijo en tal discurso, sino que lo materializó. Tal cual. Y lo materializó en una constitución que es de vanguardia para el mundo. Creo que ese es el punto de inflexión en donde queda demostrado que uno puede tener ciertos pensamientos, puede decir y querer hacer ciertas cosas, pero hasta que no las concretás de una manera real, es muy difícil. Obviamente vos recién lo decías, a él le llevó justamente la destitución en su cargo, la prohibición, la peligrosidad y las amenazas de muerte, pero él pudo plasmar en una constitución todo este pensamiento y la necesidad de empezar a defender cuestiones básicas, ¿no? Como vos decías, que venimos arrastrando y que no hemos podido todavía en la totalidad de los países que han sido colonizados en su momento despegar, ¿no? Claro, es problematizar también el sistema actual que tenemos económico a nivel mundial, el capitalismo. Obviamente pone en juego los recursos naturales, pone en juego también a las generaciones presentes y futuras. Por eso cuando él habla de los derechos de la madre tierra, habla de esto, que se está vulnerando a las generaciones presentes como futuras. Y al contar con un texto constitucional que sabemos, las normativas pueden perdurar o no en el tiempo, pero las constituciones, la verdad, que es algo que es muy difícil que se modifiquen. Tiene que haber muchísimos consensos, cierta cantidad de legisladores, dependiendo de los sistemas que tenga cada país, como para poder modificar una constitución. Lo vimos con Chile, que fue muy complejo cuando hubo una consulta popular que en su momento se apoyó y que generó que hoy en día haya un progresismo en Chile, pero que unos meses de gestión no fueron a gusto de la población, y esta constitución, que había sido el sueño de este nuevo gobierno, no fue acompañado. Sí. Entonces estos sistemas son muy complejos de modificarse. Por eso es muy interesante cuando se tienen estas oportunidades de gobiernos que puedan lograr cambios estructurales en la cuestión productiva, en la cuestión del uso de los recursos naturales, que queden políticas públicas, que queden legislaciones. Y esa constitución toma a la madre tierra como un sujeto de derechos. Obviamente, ¿qué tiene de particular esto? Que no es lo mismo que la constitución de Argentina, porque la constitución de Argentina nos habla que cualquiera de nosotros puede hacer un reclamo por la afectación del ambiente. Entonces pone en nosotros, en la cuestión de la soberanía, la potestad de poder iniciar un pedido de información, un amparo, bueno, distintas vías por las cuales podemos reclamar la cuestión ambiental. Acá lo que hace es poner a un sujeto, es decir, el ambiente es un sujeto de derechos, pero por lo cual tiene que crear posteriormente una entidad que sea el sujeto, es decir, una institución que representa a la madre tierra. Entonces ahí también se pone un poco en juego de decir, bueno, ¿y quién va a representar a esa entidad? ¿Quién va a estar a cargo de, supongamos, nosotros decimos, bueno, el defensor del ambiente? ¿Quién va a ser? Porque también puede cambiar el tinte, el color del gobierno y decir, bueno, la verdad esta es una política que no nos interesa y lo corren a un lado. Lo que nos permite también la legislación nuestra es que cualquiera puede hacer el reclamo y constantemente se puede hacer. Por más que, obviamente, en Argentina nos faltan ciertas cosas. No, obviamente, pero creo que sumamos un poquito de constituciones y de intento de cambio de constituciones de Latinoamérica y tenemos una gran constitución para cualquier país. Es complejo el trabajo desde la política hacia el ambiente, muy pero muy complejo ponerse de acuerdo, tratar de entender, ¿no? Que el progreso y va de la mano también del ambientalismo, que no es necesariamente algo que está por separado. Nos cuesta en nuestro país, obviamente. En países y en esta época de Evo Morales fue muy interesante ver y poder observar cómo surgían, ¿no?, cada vez más representantes de la cuestión ambiental. Y esto último que decía Juan, complejo, ¿no?, para los años posteriores, lo que vino después, justamente para darle esa entidad que se necesita al ambiente. Sí. Porque cuando nos ponemos un poco a mirar este aspecto de lo que sucedió a futuro,
es interesante pensar en esto. ¿Nos limitamos en la región a ser solamente extractivistas o tenemos otra mirada? Y un poco cuando asume Evo Morales plantea esta situación en la cual él dice que, bueno, estamos como países vecinos aquí reunidos, tenemos que ver dónde están los expertos. Todos tenemos la posibilidad de aprender, de crecer, de construir, pero tenemos que pasar una etapa superadora de industrialización. Claro. No quedarnos solo con los recursos naturales. Y bueno, y ese mensaje que él da en 2006, hoy en día lo podemos llevar a la cuestión del litio. ¿De qué manera, si se va a pensar estratégicamente entre Chile, Bolivia y Argentina, cómo se va a utilizar el mismo para después mirar la exportación? Creo que el tema litio es un tema interesante para tratarlo en las próximas columnas, justamente por esto, porque es un recurso natural que compartimos, no solamente Argentina, sino Bolivia también, y que un frente ahí para decidir sería como una estrategia no interesante, y se vienen haciendo cosas, así que me parece que es un desafío para otras columnas. No sé si querés agregar algo más de Evo. Es muy interesante Evo, nos hemos quedado con un poco de cortos de tiempo, Juan, pero no sé si te falta algo más que quieras agregar. No, hacer una última mención a cómo él habla del buen vivir y del vivir bien o vivir mejor, donde él plantea que hay que terminar con esas miradas individualistas del vivir bien, donde solamente interesa satisfacernos con ciertos bienes y no se tiene esta mirada de equidad, de solidaridad, de trabajo en conjunto, ciertos valores que son distintos, que provienen de los pueblos originarios, vinculados al cuidado de la tierra. Así que me parece interesante un poco instruirnos con esos saberes que hay de los pueblos indígenas, revisar estos mensajes y conocer un poco la historia de los países hermanos de la región. Gracias, Juan.